Bueno, buenos días, Dios los bendiga. Vamos a empezar esta mañana orando y entregando al Señor el tiempo de la meditación del TCB. ¿Amén? Padre, te damos gracias por esta mañana, por tu bendición, por cada palabra que estamos recibiendo, Señor, cada día, a través de los devocionales, que son alimento para nosotros. Señor, estamos seguros que bajo la sombra de tus alas, Señor, estamos confiados y sabemos que nuestras vidas están seguras en ti, Señor. Háblanos por medio de tu palabra, que ese sea nuestro alimento, Señor, para el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. El día de hoy, hermanos, nos toca meditar de Mateo 7, del 13 al 29. Amén. Es mucho por leer, así que vamos a empezar ya. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, pocos son los que la hallan. Una de las maneras como el Señor siempre enseñaba las verdades espirituales es la comparación, ¿no? El paralelismo. En ese caso está comparando el camino que lleva a la vida y el camino que lleva a la muerte. Por lo general, uno conoce que el camino que lleva a la muerte pues es mucho más sencilla para caminar, es mucho más amplia para poder transcurrir por ella. De hecho es así porque la mayoría de las personas eligen caminar por ese camino, ¿no? Pero lo interesante es lo que dice en la contraparte del otro camino, ¿no? Que es el camino angosto. Dice, la puerta es estrecha. O sea, para ingresar a ese camino hay una puerta. La Biblia dice que Jesucristo es la puerta que nos lleva pues a ser los hijos de Dios, es entrar por la puerta que es el Señor. Y luego dice que son pocos los que la hallan, ¿no? Si bien es cierto, hay una invitación para todo el mundo para que pueda estar en ese camino, pero la Biblia declara que son pocos los que logran encontrar ese camino. Entonces, nosotros que estamos en este camino tenemos que ser agradecidos con Dios de que hemos podido ser hallados en Él para poder ser colocados en el camino de la salvación. Amén. Es una bendición poder estar en este camino, ¿no? Alguien por ahí se recordará seguramente cómo transitaba por el camino ancho antes, ¿no? En su vida pasada, antes de Cristo. Y ver ahora que está en los caminos de Dios, pues es una gran bendición, ¿no? Entonces, caminemos y mantengámonos en esa senda que es el camino que nos lleva pues a la vida, ¿no? Luego dice del 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado del fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El Señor ahora está hablando acerca de los falsos profetas. Dice que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cuando el Señor está hablando esta palabra, pues no está pensando hablar acerca de los profetas que hoy en día abundan, ¿no? Que son ya demasiados, sino que está hablando acerca pues de literalmente los falsos profetas que en ese tiempo aparecían, ¿no? En el tiempo de Jesús. De hecho, en el contexto donde Jesús se movía, ya habían aparecido Mesías, literalmente, que se autoproclamaban ser los Mesías para liberar a Israel del dominio romano. Pero también había falsos profetas. De hecho, también está hablando de los fariseos, de estos profetas que vienen a la gente, ¿no? Vienen a la gente con apariencia de piedad, pero al final pues son lobos rapaces, ¿no? Que solamente están acercándose a las personas para al final quitarle lo que tienen, ¿no? Ahora, en ese tiempo también podemos hacer una
un paralelo, existe esto hoy en día, pues también hay, ¿no? También existe gente que se acerca a personas con una apariencia de piedad, pero para lograr pues un beneficio personal. Y eso es muy triste y pues es diabólico, ¿no? Eso no se puede aceptar. Ahora, el Señor da una regla, ¿no? Pero ¿cómo reconocer un falso profeta? ¿Cómo reconocer a alguien que está actuando con falsedad? Pues el Señor dice, por el fruto. Es la única manera como vamos a conocer, ¿no? No es tanto por cómo por ahí se desempeña visiblemente, ¿no? Sino por los frutos, es lo que el Señor nos manda a observar, ¿no? ¿De qué manera yo puedo conocer a una persona? Pues así como da los buenos, dice el Señor, da buenos frutos, también pues aquel que es bueno, obviamente que somos buenos por la gracia del Señor, Él nos ha transformado nuestra naturaleza y por eso podemos ser buenos, ¿no? Estamos dando frutos porque el Espíritu Santo está en nosotros y produce frutos, ¿no? Frutos buenos. Esa es la única manera. Aquel que es un falso profeta no tiene el Espíritu de Dios, ¿no? El que es falso profeta, falso apóstol, él no tiene el Espíritu de Dios, tiene cualquier otra capacidad de hablar y tanta cosa, pero el Espíritu de Dios no lo tiene. Entonces, el Señor dice, por el fruto lo vamos a conocer, ¿no? Es importante poder entender eso. Entonces uno puede decir, esta enseñanza, ¿no? Esta nueva corriente, ¿cómo puedo conocer si es de Dios o no? Bueno, hay que ver los frutos que produce. Si producen frutos buenos, pues, es algo que Dios le ha producido, ¿no? Si son frutos malos, son frutos que no están de acuerdo a la palabra de Dios, pues entonces es lógico que tampoco viene de Dios. Versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y acá el Señor reafirma la idea. Él dice que no todo el que le dice a Él, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque a diferencia de lo que en ese momento se predicaba, al Señor no le interesa lo externo, no le interesa no le interesa lo que sale de tu boca, sino lo que hay en el corazón, ¿no? Hay una relación, de hecho, ¿no? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero en este caso, esta gente decía Señor, Señor a Jesús, pero en su corazón no había esa abundancia de reverencia al Señor, sino que, como decía, ya yo lo hablaba antes también yo mismo, dice, de labios me honra, pero el corazón está lejos de mí. Y eso es lo que el Señor está advirtiendo, ¿no? No solamente porque me dicen Señor, ya se asegura tu entrada en el reino de los cielos, sino dice aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y la única manera de que tú y yo busquemos hacer la voluntad del Padre, de la voluntad de Dios, es que hayamos pues nacido de nuevo, ¿no? Que tengamos una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y eso ya, el Espíritu de Dios nos capacita para hacer la voluntad del Padre, ¿no? Mientras alguien solamente lo habla, lo expresa bonito, pero no ha tenido un nuevo nacimiento, entonces va a ser imposible que esto se pueda cumplir. Y luego dice, habla de algo interesante, ¿no? En aquel día muchos le dirán, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso no echamos fuera demonios? ¿Acaso no hicimos milagros? Y el Señor le dirá, nunca los conocí. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no nos debemos dejar llevar por estas señales, ¿no? Que podemos ver. Dice la palabra que a Jesús lo buscaba mucha gente, le decía, danos una señal. Y él simplemente decía la señal de Jonás, le voy a dar, que era su muerte y resurrección. Pero mucha gente hoy en día está buscando eso, buscando señales, buscando
gente que haga, entre comillas, milagros, señales, que eche fuera demonios, eh, que profeticen, ¿no? O sea, uh, incluso quizás mucha gente está dejando de leer la palabra de Dios buscando a alguien que le profetice, ¿no? Hoy en día abunda mucho esto por las redes sociales, hermanos, tengamos mucho cuidado. No todo aquel que dice en sus redes sociales que es un profeta, pues no lo es. Y eso es una tristeza, porque acá dice el Señor que muchos dirán en ese día, yo profeticé en tu nombre. No, nunca profetizaste en mi nombre. O sea, en tu nombre hice este milagro, nunca lo hiciste en mi nombre. En tu nombre eché fuera ese demonio, yo nunca te di ese poder. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que también hay un espíritu que se va a mover para engañar a la gente, ¿no? Un espíritu de error que puede estar moviéndose en estos escenarios, ¿no? Donde la gente se deja llevar por los milagros, por lo extraordinario. Pero, hermanos, Cristo nunca estuvo ahí. Entonces, más importante que estas cosas, ¿no? De sanar un enfermo, de echar fuera un demonio, es lo que el Señor dice: ¿me conociste o no me conociste? Si tú me conociste, entonces llevarás fruto bueno, ¿no? Entonces, esto es importante, no dejarse sorprender por el espectáculo, por cuán llamativo pueda ser, sino buscar realmente el reino de Dios y su justicia en primer lugar, antes que todas estas cosas, ¿no? Y hermanos, esto es una advertencia. Mucha gente dice hoy en día que profetiza, que hace milagros, que echa fuera demonios, en el nombre de Jesús, pero no lo hace. El Señor no los conoce. Y para terminar, dice la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y se cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los dos cimientos, ¿no? Qué importante es entender que Cristo es la base de todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Cristo es la roca. Tenemos que construir sobre Él nuestras vidas, tenemos que construir sobre Él nuestro futuro, tenemos que construir sobre Él lo que soñamos, de nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros negocios, nuestras empresas. Todo debe estar fundado en Cristo, porque solamente así vamos a prevalecer. Interesante lo que dice la palabra, en ese tiempo en el cual de pronto parece una tormenta, ¿no? Parece, como dice acá, que caen lluvias, vienen ríos, soplan vientos, golpean nuestra casa. Pero si estamos fundados en la roca que es Jesús, vamos a prevalecer. No solamente habla acerca de los problemas, sino también acerca de nuestra fe. Nuestra fe puede ser probada en todo este tiempo, que sería como una casa que edificamos en la roca. Si nuestra fe está fundada en Cristo, pues nuestra fe también va a prevalecer. Amén, va a permanecer a pesar de toda situación que pueda pasar. Entonces, pero si edificamos nuestras vidas, edificamos nuestra fe en arena, en algo inestable, no en Cristo, en otras cosas, podemos edificar, por ejemplo, en la música cristiana, podemos edificar, por ejemplo, en seguir páginas cristianas, porque nos hablan bonito, podemos edificar, por ejemplo, incluso en amistades cristianas, pero todo eso falla, todo eso en algún momento va a fallar, no nos da sustancia. Sin embargo, cuando fundamos nuestras vidas y todo lo que hagamos en Cristo es lo que nos va a dar permanencia, nos va a dar eternidad. Dice la palabra que en el Señor tenemos eternidad. Amén.
Qué bonita palabra. Y para terminar, Cristo dice que enseñaba con autoridad, no como los escribas. ¿Cómo enseñaban los escribas? Pues solamente enseñaban en base a lo que conocían, teorías y nada más. Sin embargo, Cristo enseñaba en base a su autoridad vivencial. Amén. Muy bien, hermanos, ha sido un gozo estar con ustedes el día de hoy. Vamos a terminar ese tiempo orando. Padre, gracias por tu palabra, por esta maravillosa oportunidad de leer y meditar en ella. Te pido que nos ayudes el día de hoy a poder caminar y respetar, Señor, tus mandamientos, amar tu palabra y, como dices tú, Señor, dar frutos buenos, Padre. Y no solamente seguir de pronto las cosas que son espectaculares, sino realmente conocerte de verdad y que seamos conocidos por ti. Señor, bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.